Saludos cordiales. Ahora compartiremos el capítulo 19, fármacos hipnóticos sedantes y ansiolíticos. Introducción. Los fármacos hipnóticos sedantes son uno de los agentes farmacéuticos más ampliamente usados en el mundo. La parte de sedante de sus nombres se refiere a la capacidad de estos agentes de calmar o reducir la ansiedad, conocido como un efecto ansiolítico. La parte hipnótica de sus nombres describe la capacidad de estos agentes para inducir somnolencia y facilitar el sueño. Esta última acción está producida por una depresión mayor de la actividad del sistema nervioso central. La mayoría de los fármacos hipnóticos sedantes primero producirán sedación, después a dosis mayores producen hipnosis, el término médico para el sueño. Sin embargo, unos pocos agentes ejercen efectos ansiolíticos sin causar sedación o hipnosis. Este capítulo describe las propiedades farmacológicas de las benzodiazepinas, los barbitúricos y otros fármacos hipnóticos sedantes y ansiolíticos usados en el tratamiento de la ansiedad y los trastornos del sueño. Debido a su mayor seguridad, menores efectos adversos y la disponibilidad de un antagonista, las benzodiazepinas han reemplazado en gran medida a los antiguos barbitúricos para estas indicaciones. Aunque el etanol, alcohol, posee efectos hipnóticos sedantes, no se usa terapéuticamente para estos propósitos. Sus efectos farmacológicos se describen en el capítulo 25. Trastornos de ansiedad. La ansiedad habitualmente es una respuesta adaptativa que prepara a una persona para reaccionar a los desafíos de la vida. La ansiedad se caracteriza por cambios en el estado de ánimo, aprensión y miedo, alerta del sistema nervioso simpático e hipervigilancia. Cuando la ansiedad se hace crónica, puede impedir la capacidad que tiene una persona para desarrollar las actividades de la vida diaria. Además, la ansiedad crónica a menudo conduce a una disfunción orgánica visceral y a síntomas desagradables. Por ejemplo, los pacientes con ansiedad crónica pueden desarrollar problemas gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos, incluidos diarrea, taquicardia, diaforesis, temblores y mareo. Por último, la ansiedad puede contribuir a patologías cardíacas y a otros trastornos, incluidos la automedicación, que puede conducir al abuso de sustancias. Bases neurológicas de la ansiedad. La vía neuronal implicada en los trastornos de ansiedad incluyen vías sensoriales, cognitivas, conductuales, motoras y autonómicas. Los sistemas sensoriales, el procesamiento cortical y la memoria están implicados en la interpretación de un estímulo como peligroso y en crear un estado intensificado de excitación. Los sistemas motores y el procesamiento autonómico participan en las respuestas exageradas de un estado de ansiedad. La evidencia creciente indica que la amígdala, una estructura en forma de almendra en el lóbulo temporal, desempeña un papel crucial en la mediación de la mayoría de manifestaciones de la ansiedad, incluida la reacción de evitación condicionada, reacción de miedo condicionada, que subyace en los estados de ansiedad. En protocolos experimentales, esta reacción puede ser inducida en animales enseñándoles que una pista, por ejemplo, una luz intermitente, será seguida de un estímulo dañino, por ejemplo, una descarga eléctrica en el pie. Durante el periodo previo, los animales condicionados de este modo mostrarán signos de ansiedad, como excitación autonómica y conductual. La estimulación eléctrica de la amígdala induce signos de ansiedad, mientras que la lesión de la amígdala o la administración de fármacos ansiolíticos previene la manifestación conductual y fisiológica de ansiedad durante el periodo anticipatorio. Se cree que la potenciación a largo plazo de las neuronas de la amígdala establece la memoria de los acontecimientos negativos que subyacen a la ansiedad anticipatoria. Clasificación y tratamiento de los trastornos de ansiedad. El manejo apropiado de los trastornos de ansiedad requiere un diagnóstico preciso y el tratamiento puede requerir el uso de agentes farmacológicos, psicoterapia o ambos. Ansiedad aguda. Puede desarrollarse ansiedad aguda como respuesta a varios factores, como una enfermedad, separación de un ser querido o la anticipación de acontecimientos estresantes. A menudo la ansiedad es autolimitada y puede resolverse entre unas pocas semanas y unos pocos meses sin tratamiento farmacológico. Una benzodiazepina podría aportar alivio a corto plazo en aquellas condiciones de ansiedad aguda más grave. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico se caracteriza por episodios de ansiedad grave con síntomas psicológicos y fisiológicos prominentes. Durante un ataque de pánico, un individuo puede sentir una sensación inminente de muerte que a menudo se acompaña de diaforesis, taquicardia, temblor y otros síntomas viscerales. Los pacientes con trastorno de pánico responden con frecuencia al tratamiento farmacológico con una benzodiazepina o un fármaco antidepresivo, como un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
Las benzodiazepinas pueden producir un alivio inmediato del ataque de pánico durante los primeros momentos del tratamiento. El alprazolam y el clonazepam son benzodiazepinas particularmente útiles en este sentido. Para el tratamiento a largo plazo, con frecuencia se pauta un antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina. Trastornos fóbicos. Los trastornos fóbicos pueden agruparse en fobias específicas, trastorno social de ansiedad, fobia social, o agorafobia. Las fobias son condiciones en las que los individuos son excesivamente temerosos sobre una situación o condición determinada, como el miedo a las arañas o a volar en avión. Los trastornos de pánico pueden coexistir con agorafobia, un miedo intenso a estar en un lugar público en el cual puede ser difícil o embarazoso enfrentarse a un ataque de pánico. En los pacientes con trastorno de pánico y agorafobia, con frecuencia se obtienen los mejores resultados cuando son tratados con una combinación de psicoterapia y tratamiento farmacológico. Al igual que el trastorno de pánico, los trastornos fóbicos se tratan con una benzodiazepina o un fármaco antidepresivo. Las benzodiazepinas aportan un alivio agudo de los síntomas y permiten que los pacientes se beneficien más fácilmente de la psicoterapia, mientras que los antidepresivos generalmente son eficaces en el tratamiento a largo plazo de la agorafobia y la fobia social. El propanolol es útil en la prevención del miedo escénico o circunstancial agudo o de la ansiedad de rendimiento. Trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por obsesiones, que son pensamientos o impulsos recurrentes o persistentes, y compulsiones, definidas como conductas repetitivas como respuesta a las obsesiones. El trastorno obsesivo-compulsivo puede tratarse con éxito con un fármaco antidepresivo y psicoterapia. Trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación y aprensión constante acerca de acontecimientos futuros. El tratamiento a corto plazo con una benzodiazepina puede aliviar los síntomas agudos y aportar una conexión útil a la psicoterapia. A menudo fluctúa la gravedad del trastorno a largo plazo y las benzodiazepinas pueden ser utilizadas con eficacia de forma intermitente para ayudar a los pacientes a manejar las exacerbaciones del trastorno. La buspirona, un ansiolítico no sedante, constituye una alternativa útil a las benzodiazepinas para el tratamiento de los estados de ansiedad crónica, dado que produce escasa sedación y no se asocia a tolerancia o dependencia. Sin embargo, debe tomarse durante 3 o 4 semanas antes de que comiencen a notarse sus efectos ansiolíticos. También se usa el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como paroxetina, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, venlafaxina y duloxetina. Trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático puede desarrollarse tras la exposición a un acontecimiento estresante, como una agresión sexual o la participación en una contienda bélica. En el tratamiento del trastorno por estrés postraumático se usan los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Otros fármacos, como las benzodiazepinas, también pueden usarse para tratar los síntomas asociados como respuestas de sobresalto exageradas y flashback. Trastornos del sueño. El sueño es un estado reversible de disminución de la conciencia acompañado de cambios característicos en el electroencefalograma. Durante el sueño se producen 5 patrones distintos de actividad de ondas cerebrales agrupados en las 4 fases del sueño sin movimientos oculares rápidos y un patrón caracterizado por parálisis de los músculos voluntarios y un movimiento rápido, sacádico del ojo denominado sueño de movimientos oculares rápidos. Cuando un individuo se duerme, la actividad de frecuencia elevada y amplitud baja del estado de alerta disminuye gradualmente durante las fases 1 y 2, y es reemplazada por la actividad de baja frecuencia y de gran amplitud del sueño de ondas lentas, fases 3 y 4. Con el tiempo, el individuo regresa a la fase 1 y finalmente a la fase REM. El sueño de movimientos oculares rápido también es conocido como sueño paradójico, porque el patrón electroencefalográfico es similar al del estado de vigilia. Un adulto normal tiene un ciclo a través de todas las fases de sueño cada 90 minutos aproximadamente. Los patrones del sueño cambian con la edad y están alterados por los fármacos hipnóticos sedantes y otros fármacos del sistema nervioso central. Bases neurológicas del sueño. Los sistemas neuronales implicados en el sueño incluyen los núcleos del prosencéfalo basal y la formación reticular.
Desde el prosencéfalo basal se proyectan las fibras colinérgicas que se cree que están implicadas en la inducción del sueño. El prosencéfalo basal es la única región cerebral que está activa durante el sueño de ondas lentas y quiescentes en otras fases. La formación reticular facilita el flujo de información sensorial desde el tálamo hasta el córtex. Cuando los núcleos reticulares están en reposo, el tálamo no transfiere información a la corteza y esto facilita el inicio del sueño. Clasificación y tratamiento de los trastornos del sueño. Insomnio. Algunos pacientes con insomnio encuentran dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormidos por la noche, mientras que otros se despiertan demasiado temprano por la mañana. En general, el manejo del insomnio depende de si el trastorno del sueño está producido por condiciones fisiológicas, psicológicas o médicas. Como se muestra en el cuadro 19.1, los patrones de las fases del sueño en pacientes con insomnio son irregulares e incluyen latencias más prolongadas para conciliar el sueño y despertares frecuentes. El insomnio ocasional producido por un estrés agudo o por una enfermedad menor generalmente es autolimitado y no requiere tratamiento. El insomnio más grave producido por condiciones médicas cuyos síntomas interfieren con el sueño se trata de forma eficaz con benzodiazepinas u otros fármacos hipnóticos sedantes, como Zolpidem y Saleplon, mientras que el insomnio relacionado con alteraciones psicológicas y psiquiátricas se maneja mejor con una combinación de psicoterapia y fármacos hipnóticos sedantes. Las benzodiazepinas y la mayoría de los otros fármacos hipnóticos disminuyen la latencia del sueño, el tiempo requerido para quedarse dormido y aumentan la duración del sueño. Los agentes más nuevos, Zolpidem, Saleplon, Esopiclona y Rameltion, tienen las ventajas de no afectar significativamente a la arquitectura del sueño y de no producir tanta tolerancia y dependencia como los fármacos más antiguos. Por estos motivos, Zolpidem, Saleplon, Esopiclona y Rameltion son los fármacos de elección para el tratamiento de la mayoría de los tipos de insomnio. Otros trastornos del sueño. Otros trastornos del sueño incluyen la hipersomnia, dificultad para despertarse, la narcolepsia, ataques de sueño, la enuresis, incontinencia urinaria durante el sueño, el sonambulismo, caminar en sueños, la apnea del sueño, episodios de hipoventilación durante el sueño y las pesadillas y terrores nocturnos. La mayoría de estos trastornos se tratan con una combinación de psicoterapia y fármacos antidepresivos o estimulantes del sistema nervioso central. El oxibato sódico, una forma de droga de abuso gamma-hidroxibutirato, ha sido aprobada recientemente para el tratamiento de la cataplejía asociada a ataques narcolépticos. Los estimulantes del sistema nervioso central que se utilizan para el tratamiento de narcolepsia y de otros trastornos del sueño se tratan en el capítulo 22. Fármacos hipnóticos sedantes. Los fármacos hipnóticos sedantes incluyen las benzodiazepinas, los barbitúricos, algunos antihistamínicos y unos pocos agentes no benzodiazepínicos, como Zolpidem, Saleplon, Esopiclona y Rameltion. Las propiedades de estos fármacos se resumen en la tabla 19.1 y sus efectos adversos y las interacciones farmacológicas se enumeran en la tabla 19.2. Dado que las benzodiazepinas tienen menos reacción adversas e interacciones farmacológicas y son más seguras en casos de sobredosis, han reemplazado en gran medida a los barbitúricos y a otros fármacos más antiguos. Sin embargo, los barbitúricos continúan utilizándose cuando las benzodiazepinas son ineficaces o están contraindicadas. Ocasionalmente se usan los antihistamínicos sedantes para tratar el insomnio y la ansiedad leves y tienen menor potencial de abuso que las benzodiazepinas y los barbitúricos. Muchos medicamentos para dormir de venta libre sin receta médica contienen antihistamínicos como sus ingredientes eficaces. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un gran grupo de fármacos que tienen efectos farmacológicos similares. Se denominan así porque comparten una estructura química común de un anillo de benceno, benzo, unido a un anillo de 7 miembros que contienen 2 moléculas de nitrógeno, diazepina. El uso de fármacos específicos está en gran medida determinado por sus propiedades farmacocinéticas y por la vía de administración. Algunas benzodiazepinas fueron desarrolladas y aprobadas para tratar la ansiedad, mientras que otras se han aprobado para el tratamiento del insomnio o para otros propósitos. Propiedades farmacológicas. Farmacocinética. Las propiedades farmacocinéticas de las distintas benzodiazepinas se comparten en la tabla 19.1. Las benzodiazepinas se absorben en el intestino y se distribuyen al cerebro a unas tasas proporcionales a su liposolubilidad, la cual varía 50 veces entre cada fármaco concreto del grupo. En la medida en que la concentración plasmática de una benzodiazepina disminuye,
el fármaco se redistribuye desde el cerebro hacia la sangre, y este mecanismo contribuye significativamente a la supresión de sus efectos sobre el sistema nervioso central. Todas las benzodiazepinas se metabolizan ampliamente en el hígado. La mayoría de las benzodiazepinas se convierten en metabolitos activos en las reacciones oxidativas de fase 1, catalizadas por las enzimas del citocromo P450. Los metabolitos activos de clordiazepóxido, diazepam y flurazepam son de acción prolongada y contribuyen a la larga duración de acción de estos agentes. Los metabolitos activos de alprazolam, estazolam, midazolam y triazolam son de acción más corta. Cada uno de estos metabolitos activos al final se conjuga con glucuronato para formar un metabolito polar inactivo que se excreta en la orina. Otros fármacos, concretamente oxazepam, temazepam y lorazepam, evitan la fase 1 de oxidación y solo son metabolizados por la fase 2 de conjugación. Estos tres fármacos pueden ser más seguros para su uso en pacientes ancianos porque la capacidad para conjugar fármacos no disminuye tanto con la edad como lo hace la capacidad de biotransformación oxidativa. De ahí que sea mucho menos probable que estos tres fármacos se acumulen hasta niveles tóxicos en pacientes ancianos. Las benzodiazepinas también experimentan cierto grado de circulación enterohepática que prolonga su duración de acción. De hecho, algunos pacientes que están tomando un fármaco como diazepam pueden notar un aumento del efecto sedante tras una comida rica en grasas. La comida rica en grasas vacía el contenido de la vesícula biliar con diazepam al intestino y de este modo facilita su reabsorción en la circulación. Mecanismos de acción. Se cree que las benzodiazepinas y los barbitúricos ejercen sus efectos sobre la conciencia y el sueño, facilitando el efecto del ácido gamma-aminobutírico en lugares distintos del neuroeje. El GABA, el neurotransmisor inhibitorio más ubicuo en el sistema nervioso central, regula la excitabilidad de las neuronas en casi cualquier tracto neuronal. Como se muestra en la figura 19.2, el receptor GABA-A del canal del cloro posee lugares de unión para benzodiazepinas y barbitúricos, así como para alcoholes, esteroides y anestésicos inhalatorios. Este complejo receptor canal iónico está compuesto de 5 subunidades y la forma principal del complejo contiene las subunidades alfa, beta y gamma. Sin embargo, existen al menos 16 tipos de estas subunidades proteicas, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y no está completamente claro qué tipo de subunidades forman los receptores GABA-A, que median en los efectos clínicos y adversos de los fármacos que se les unen. El lugar de unión de las benzodiazepinas se localiza en el punto de contacto entre las subunidades alfa y gamma, en un sitio distinto al lugar de unión al GABA. Las benzodiazepinas se unen a este lugar y aumentan la afinidad del GABA para su lugar de unión al complejo del receptor GABA-A, canal iónico de cloro. Esto es un ejemplo de lugar de unión alostérico. Las benzodiazepinas se unen a los receptores que contienen tanto subunidades alfa 1 y alfa 2, mientras que los nuevos agentes no benzodiazepínicos son selectivos para los receptores que contienen subunidades alfa 1. Las benzodiazepinas aumentan la frecuencia con la que los canales se abren, mientras que los barbitúricos aumentan la duración del tiempo en el que el canal permanece abierto. Al aumentar la conductancia al cloro, estos fármacos producen una hiperpolarización de la membrana neuronal y esto, a su vez, contrarresta el efecto despolarizante de los neurotransmisores excitatorios. Los barbitúricos aumentan la conductancia al cloro independientemente de la presencia de GABA, por lo que son capaces de producir mayor depresión y toxicidad sobre el sistema nervioso central que las benzodiazepinas. Además de sus efectos sobre el GABA, las benzodiazepinas también inhiben la recaptación neuronal de adenosina. Esta acción aumenta el efecto inhibitorio de la adenosina sobre las neuronas que liberan acetilcolina desde el núcleo pedúnculo-pontino de la formación reticular, que es una estructura encefálica mediadora del despertar. El efecto de las benzodiazepinas sobre la adenosina también puede explicar por qué estos fármacos dilatan las arterias coronarias y disminuyen la resistencia periférica total. Efectos farmacológicos. Las benzodiazepinas producen depresión, dosis dependiente, aunque limitada del sistema nervioso central. Las dosis más bajas tienen un efecto ansiolítico y sedantes, mientras que las dosis más altas producen hipnosis, sueño y sedación moderada, aunque sin alcanzar la profundidad de una anestesia general necesaria para la pérdida de reacción a estímulos dolorosos. Las benzodiazepinas pueden aliviar la ansiedad a dosis que producen una sedación relativamente escasa,
Al contrario que los barbitúricos, las benzodiazepinas de administración oral no producen una depresión respiratoria significativa, coma o muerte, salvo que se administren con otro depresor del sistema nervioso central, por ejemplo, alcohol. Dado que las benzodiazepinas solo funcionan con la presencia de GABA liberado por las neuronas, el nivel de depresión del sistema nervioso central es limitado. Por tanto, las benzodiazepinas exhiben un efecto limitante por el cual dosis más altas no producen efectos significativamente mayores y no producen una depresión cerebral hasta el punto de la anestesia y muerte. Los barbitúricos no exhiben este efecto limitante y pueden producir una depresión respiratoria grave y la muerte tras la administración de una dosis elevada. Además de producir efectos hipnóticos, sedantes y ansiolíticos, las benzodiazepinas pueden producir una amnesia anterógrada, la cual significa que el individuo no recordará lo que haya pasado desde el momento en el que se administró el fármaco hasta que se disipe el efecto del medicamento. Esto es lo contrario a una amnesia retrógrada, en la cual una persona no puede recordar qué pasó antes de un momento determinado. Las benzodiazepinas producen amnesia anterógrada porque interfieren en la formación de la memoria nueva. No afectan a la capacidad para rememorar acontecimientos pasados. La propiedad amnésica de las benzodiazepinas se utiliza con frecuencia en pacientes que vayan a someterse a procedimientos estresantes como una endoscopía o una cirugía ambulatoria. Cuando estos fármacos se utilicen a largo plazo, como en el tratamiento de la ansiedad, las propiedades amnésicas pueden ser un efecto adverso en la capacidad funcional del paciente. El triazolam, un hipnótico usado ampliamente, se ha asociado a problemas producidos por su efecto amnésico. Las benzodiazepinas poseen efectos anticonvulsivos y se utilizan en el tratamiento de los trastornos epilépticos. Aunque las benzodiazepinas pueden producir relajación muscular solo a dosis que producen una sedación considerable, en ocasiones se utilizan para tratar espasmos musculares y espasticidad. El efecto de relajación muscular de las benzodiazepinas probablemente sea debido al hecho de que estos fármacos potencian los efectos del GABA sobre las interneuronas de la médula espinal. Efectos adversos. Los efectos adversos de las benzodiazepinas están producidos en gran medida por depresión del sistema nervioso central. Con frecuencia, estos medicamentos producen incoordinación motora, mareo y somnolencia excesiva. Dificultan el procesamiento cognitivo y pueden afectar a la concentración, capacidad de juicio y planificación. También interfieren con la conducción y con otras habilidades psicomotoras. Cuando se usan las benzodiazepinas de acción prolongada, por ejemplo, flurazepam, para tratar el insomnio, pueden producir somnolencia y una resaca por el fármaco al día siguiente. Si esto se produce, debería sustituirse el fármaco de duración prolongada por uno de acción corta, por ejemplo, estazolam o zolpidem. La administración intravenosa de benzodiazepinas produce mayor depresión sobre el sistema nervioso central que la administración oral, aunque la administración intravenosa de una benzodiazepina sola raramente produce depresión respiratoria. La FDA emitió una advertencia específica sobre depresión respiratoria para el midazolam, un agente cuya formulación es exclusiva para su administración intravenosa. La advertencia de la FDA acentuó que el midazolam debería usarse con precaución junto a otros agentes depresores del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas poseen un efecto eufórico leve y pueden reducir las inhibiciones de la conducta de una forma similar al efecto desinhibitorio del alcohol. El refuerzo conductual producido por estos fármacos puede contribuir a su consumo abusivo por politoxicómanos y a su uso inapropiado durante largos periodos. Parece que los efectos de refuerzo de las benzodiazepinas son menores que los efectos de refuerzo de los barbitúricos, aunque mayores que los efectos de refuerzo de los antihistamínicos sedantes y posiblemente de zolpidem, saleplon y esopiclona. El agente más novedoso, rameltión, es el único agente hipnótico sedante de prescripción no programada y se piensa que tiene menos efectos de refuerzo dado que es un agonista de los receptores de melatonina. El uso prolongado de benzodiazepinas puede producir dependencia física, cuya gravedad es proporcional a la dosis y duración de la administración. Tras varios meses de uso continuado, la mayoría de pacientes desarrollan algún grado de dependencia física. Si su medicación es retirada bruscamente, experimentarán un síndrome de abstinencia caracterizado por ansiedad, insomnio, cefalea, irritabilidad y sacudidas musculares. Generalmente, el síndrome de abstinencia es leve y no existe una amenaza vital. La retirada brusca de alprazolam se ha asociado a crisis epilépticas. Para prevenir la aparición de crisis epilépticas,
La dosis de benzodiazepinas debería reducirse gradualmente durante un periodo de varias semanas. Dado que los distintos fármacos del grupo de las benzodiazepinas muestran una tolerancia cruzada, cualquiera de ellos podría ser sustituido por otro para prevenir o contrarrestar el síndrome de abstinencia. También se produce tolerancia farmacodinámica durante el uso prolongado de benzodiazepinas. Sin embargo, al contrario que los barbitúricos, las benzodiazepinas no inducen su propio metabolismo ni provocan tolerancia farmacocinética. Aunque la seguridad global de las benzodiazepinas es alta, su uso se ha asociado a hipotensión, arritmias, taquicardia o bradicardia y otros efectos adversos menos comunes. En raras ocasiones la ingesta masiva de benzodiazepinas ha sido letal, siendo menos probable en el caso de los barbitúricos. Esto es así porque se dispone de un antídoto, el flumazenilo, un antagonista selectivo de las benzodiazepinas. La incidencia de malformaciones fetales en la descendencia de mujeres que toman benzodiazepinas durante el embarazo es muy baja. No obstante, no se recomienda su uso crónico durante el embarazo y las benzodiazepinas se incluyen en la categoría D del embarazo por la FDA. Zolpidem y Saleplon parecen ser más seguros en la gestación y se incluyen dentro de la categoría B del embarazo. Interacciones y tratamientos de los efectos adversos. Varios fármacos, incluidos el flumazenilo y los derivados del beta-carbolino, interactúan con los receptores de las benzodiazepinas. El flumazenilo es un antagonista competitivo del receptor de las benzodiazepinas. Además de bloquear los efectos de los agonistas, como el diazepam, también bloquea los efectos agonistas inversos en el receptor de las benzodiazepinas. El flumazenilo puede utilizarse para contrarrestar los efectos adversos de las benzodiazepinas, como la depresión respiratoria derivada de la administración intravenosa de estos fármacos o en el caso de sobredosis accidental o intencional. El flumazenilo se administra por vía intravenosa y tiene un inicio rápido y una duración de acción corta. Sus efectos adversos potenciales incluyen crisis epilépticas, arritmias, visión borrosa, inestabilidad emocional y mareo. Los derivados del beta-carbolino actúan como agonistas inversos. Un agonista inverso es un fármaco que disminuye la respuesta de un sistema efector por debajo del nivel basal. Los fármacos beta-carbolino actúan disminuyendo la conductancia al cloro por parte del canal iónico de cloro del receptor GABA-A, y esto puede producir la ansiedad y crisis. Algunos agonistas inversos experimentales potencian la función cognitiva y están siendo estudiados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La tabla 19.2 enumera cada una de las benzodiazepinas y subraya sus interacciones con otros fármacos diversos. Indicaciones. Las benzodiazepinas son eficaces en el tratamiento de trastornos de ansiedad, insomnio, espasmos musculares, trastornos epilépticos y espasticidad. También se usan para el tratamiento de la abstinencia alcohólica. Siempre que sea posible, el uso de las benzodiazepinas debe limitarse al tratamiento a corto plazo de estos trastornos. Si está justificado por causas médicas, el tratamiento prolongado, el facultativo debería monitorizar cuidadosamente el uso del fármaco con el fin de prevenir un escalado de la dosis. Agentes específicos. El alprazolam se transforma en un metabolito alfa-hidroxilo de acción corta antes de que se experimente la formación de glucurónido. El alprazolam tiene un periodo de acción medio y se usa principalmente en el manejo de la ansiedad, aunque tiene una especial utilidad en el tratamiento del trastorno de pánico. Las dosis mayores que habitualmente se requieren para controlar los ataques de pánico pueden producir una sedación considerable y contribuyen a la dependencia del fármaco. Por consiguiente, bastantes pacientes con trastorno de pánico pueden ser tratados en su lugar con antidepresivos y terapia conductual. El alprazolam es útil como medida a corto plazo para aliviar los síntomas agudos mientras se introducen otros tratamientos. El clordiazepóxido y el diazepam se transforman en metabolitos de acción prolongada, incluidos desmetildiazepam, también llamado nordiazepam. El desmetildiazepam se transforma en oxazepam, el cual se excreta como un conjugado glucuronado polar. El clordiazepóxido y diazepam son eficaces en el tratamiento de la ansiedad. En pacientes sometidos a desintoxicación alcohólica, pueden utilizarse estos fármacos para prevenir crisis y otras reacciones de abstinencia aguda. La dosis del fármaco se reduce gradualmente durante varias semanas. El diazepam también se usa para controlar las crisis epilépticas agudas recurrentes,
para tratar el espasmo muscular grave y en el tratamiento de la espasticidad asociada a trastornos neurológicos degenerativos y desmielinizantes. El oxazepam, el temazepam y el lorazepam no forman metabolitos de acción prolongada, por lo que tienen un periodo de acción medio o corto. Se biotransforman en compuestos glucurónidos inactivos. Como se les mencionó, es preferible su uso en los pacientes ancianos porque la conjugación en glucurónidos no disminuye significativamente con el envejecimiento. El lorazepam puede administrarse por vía oral o intravenosa y se usa para tratar la ansiedad y para el control de crisis epilépticas. El oxazepam es un fármaco de acción corta que se administra en pacientes con ansiedad. El temazepam se usa fundamentalmente para tratar el insomnio. El estazolam, el flurazepam y el riazolam poseen metabolitos activos con periodos de acción variable. El estazolam tiene una duración de acción media, mientras que la de flurazepam es más larga y el triazolam tiene una acción más corta. Los tres fármacos se usan para tratar el insomnio. Puede ser preferible un fármaco de acción corta o media para aquellos pacientes cuyo problema principal es conciliar el sueño, mientras que puede ser preferible un fármaco de acción media o larga para aquellos pacientes que refieran despertarse demasiado temprano. La acción corta del triazolam hace más probable que produzca insomnio de rebote cuando éste se suprime. La acción prolongada del flurazepam es menos probable que cause insomnio de rebote, aunque es más probable que produzca somnolencia diurna. Se ha asociado al triazolam a una mayor incidencia de amnesia, confusión y delirium, sobre todo en pacientes ancianos. La dosis de triazolam en formulaciones comercializadas en Estados Unidos ha sido reducida por la FDA y el triazolam ha sido prohibido en el Reino Unido. Recientemente se ha revisado el prospecto de todos los fármacos hipnóticos sedantes mencionados previamente, para incluir advertencias acerca del riesgo de reacciones de hipersensibilidad, incluidas la anafilaxia, reacción alérgica grave, y el angioedema, inflamación facial grave, que pueden ocurrir en el primer día de haber ingerido los agentes hipnóticos sedantes. Además, se han incluido advertencias acerca del riesgo de conductas complejas relacionadas con el sueño, las cuales pueden incluir conducir, realizar llamadas telefónicas, mantener relaciones sexuales y preparar o ingerir alimentos, todas ellas durante el sueño y sin recordar las actividades que se ha realizado. Otras benzodiazepinas. El clonazepam se usa para el tratamiento del trastorno de pánico y de otros trastornos de ansiedad, así como para el tratamiento de trastornos epilépticos. Al contrario que la mayoría de las benzodiazepinas, no posee metabolitos activos. El midazolam se usa por vía intravenosa como un anestésico para pacientes a los que se les realizan endoscopías, otros procedimientos diagnósticos o cirugía menor. El midazolam también es un fármaco de las benzodiazepinas que se ha utilizado recientemente para la inyección letal. Tras varias ejecuciones fallidas con midazolam, los abogados de parte de los reclusos condenados demandaron a los funcionarios de prisión argumentando que el uso de midazolam violaba la cláusula del castigo cruel y extraordinario de la octava enmienda. La apelación del caso llegó hasta el Tribunal Supremo y, en votación de 5 contra 4, se mantuvo el uso de midazolam en lugar de tiopental para la inyección letal. Fue la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo consideraba una cuestión farmacológica básica sobre las diferencias entre los barbitúricos y benzodiazepinas, una cuestión en la que fracasaron en contestar correctamente. Barbitúricos. Los barbitúricos incluyen el amorbarbital, el pentobarbital, el fenobarbital y el tiopental. Las propiedades, efectos adversos e interacciones de esos fármacos se resumen en las tablas 19.1 y 19.2. Propiedades farmacológicas. Farmacocinética. El inicio y la duración de acción de los barbitúricos están determinados por su liposolubilidad y por su tasa de inactivación metabólica. Los fármacos de liposolubilidad elevada, por ejemplo, amorbarbital, pentobarbital y tiopental, se absorben desde el intestino, se redistribuyen rápidamente desde el cerebro hacia tejidos periféricos en la medida en que disminuyen las concentraciones plasmáticas y se metabolizan ampliamente a compuestos inactivos antes de ser excretados por la orina. El fenobarbital, un fármaco más polar, se absorbe lentamente desde el intestino y se redistribuye más lentamente desde el cerebro, y esto se contribuye a su periodo de acción más prolongado. El fenobarbital se transforma parcialmente en metabolitos inactivos
aunque una fracción significativa del compuesto original se excreta sin cambios por la orina. Mecanismos de acción. Los barbitúricos se unen en un lugar alostérico sobre el canal iónico de cloro del receptor GABA-A, que es distinto al lugar alostérico del canal de cloro del receptor al que se unen las benzodiazepinas. Los barbitúricos incrementan la afinidad del receptor hacia el GABA y la duración del tiempo en el que el canal de cloro permanece abierto. Al contrario que con las benzodiazepinas, los barbitúricos también actúan directamente para aumentar la entrada de cloro en ausencia de GABA. Por esta razón, los barbitúricos no exhiben un efecto limitante. Como muestra la figura 19.3, tienen una curva dosis-respuesta lineal. Dosis más elevadas de barbitúricos deprimen cada vez más la actividad neuronal del sistema nervioso central, produciendo depresión respiratoria, coma y la muerte. Esto explica el hecho de que los barbitúricos exhiban una toxicidad mayor y un índice terapéutico menor que las benzodiazepinas. Efectos farmacológicos. Al contrario que el efecto ansiolítico de las benzodiazepinas, el de los barbitúricos se asocia a una sedación considerable. Cuando se utilizan para tratar el insomnio, los barbitúricos pueden producir resaca y sedación diurna. Al igual que las benzodiazepinas, los barbitúricos suprimen el sueño REM y de onda lenta. Los barbitúricos también pueden producir tolerancia y dependencia física durante el uso continuado, y se produce un síndrome de abstinencia cuando se suspenden bruscamente. Se ha abusado ampliamente de los barbitúricos de acción corta, por ejemplo, pentobarbital. Interacciones. Los barbitúricos inducen las enzimas hepáticas del citocromo P450 y, por tanto, aceleran su propio metabolismo, así como el de otros fármacos metabolizados por estas enzimas. La inducción máxima se obtiene mediante la administración diaria de fenobarbital, un agente de duración prolongada. Los barbitúricos también inducen la enzima limitante en la biosíntesis de porfirinas, la alfa-aminolevulinato sintetasa, y de este modo pueden exacerbar la porfiria, una enfermedad en la que un defecto hereditario produce una síntesis y excreción excesiva de porfirinas con manifestaciones neurológicas y cutáneas concomitantes. Indicaciones. Los barbitúricos se utilizan ampliamente para tratar trastornos de ansiedad e insomnio antes del desarrollo de las benzodiazepinas, aunque ahora raramente se utilizan para estas indicaciones. Al contrario que las benzodiazepinas, los barbitúricos no producen una relajación muscular significativa y no se utilizan en el tratamiento de los espasmos musculares o de los trastornos espásticos. Están indicados para el tratamiento de trastornos epilépticos y para la inducción de anestesia general. Agentes específicos. El amobarbital y el pentobarbital se han utilizado fundamentalmente para tratar el insomnio. El fenobarbital se usa ocasionalmente para tratar trastornos epilépticos y el tiopental se administra por vía intravenosa como inductor anestésico. El tiopental tiene una liposolubilidad elevada y un comienzo de acción muy rápido. También se redistribuye rápidamente desde el cerebro hacia otros tejidos, músculo y grasa, lo que explica su periodo de acción corto. Antihistamínicos. Algunos de los antagonistas de histamina, antihistamínicos, cruzan la barrera hematoencefálica y producen diferentes grados de sedación, y estos fármacos se han utilizado para tratar el insomnio leve y trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la difeidramina es el ingrediente activo de varias preparaciones para dormir, que no precisan receta, y la hidroxicicina se ha utilizado en el tratamiento de la ansiedad leve y algunas veces como un sedante antes de la cirugía. La doxepina también se ha aprobado recientemente para el tratamiento del insomnio y tiene una afinidad elevada por los receptores H1. El efecto sedante de estos fármacos está producido por su capacidad para unirse a los receptores H1 y para reducir la acetilcolina liberada por las neuronas en los núcleos reticulares, sistema reticular activador. Los fármacos que bloquean la liberación de acetilcolina, incluidos los antihistamínicos, inducen somnolencia y sueño, mediante sus efectos sobre las proyecciones colinérgicas de los núcleos reticulares. Por el contrario, la cafeína y la metilxantinas relacionadas pueden incrementar el estado de vigilia mediante el bloqueo presináptico de los receptores de adenosina y por tanto aumentar la actividad colinérgica en los núcleos reticulares. Puede producirse algún grado de tolerancia con el uso prolongado de antihistamínicos, aunque estos fármacos no se asocian a dependencia física o a un abuso farmacológico significativo. Las propiedades farmacológicas de los antihistamínicos se tratan con detalle en el capítulo 26. Otros fármacos hipnóticos sedantes, solpidem, saleplon y esopiclona, los agentes más nuevos, solpidem, saleplon y esopiclona,
han reemplazado en gran medida a las benzodiazepinas más antiguas para el tratamiento del insomnio. Estos agentes son populares porque producen menos efectos adversos que las benzodiazepinas más antiguas. Por ejemplo, carecen relativamente de efectos sobre el sueño REM o el sueño de ondas lentas y tienen menos potencial de abuso y dependencia. Su periodo de acción más corto generalmente impide la sedación diurna y el efecto de resaca. Existe evidencia de que esto es el resultado de una mayor selectividad en dirigirse solo a los receptores GABA-A, compuestos de una combinación específica de subunidades, en particular de aquellos receptores compuestos de subunidades alfa-1. Este lugar de acción se había clasificado previamente como el sitio omega. Las benzodiazepinas más antiguas son menos selectivas y se unen a una variedad más amplia de receptores, produciendo mayor actividad de efectos adversos sobre el sueño, el rendimiento cognitivo y la memoria. Además, la vida media de eliminación de estos nuevos agentes es más corta que la de las benzodiazepinas más antiguas, lo que explica un efecto de resaca más débil. El Saleplon tiene la ventaja de que su vida media de eliminación es la más corta, de aproximadamente 1 hora. Puede ser utilizada por pacientes que se despiertan de madrugada y tienen dificultades para volver a conciliar el sueño. El Zolpidem también está disponible como tableta sublingual de acción rápida. Melatonina y fármacos relacionados. La melatonina es una hormona neuroendocrina sintetizada en la glándula pineal. La hormona interactúa con receptores específicos en el sistema nervioso central y en otras partes, y se cree que es mediador principal del reloj biológico que determina los ritmos circadiano, estacional y reproductivo en las especies animales. En el ser humano, la melatonina se libera antes del inicio del sueño y produce adormecimiento que facilita el sueño. Los estudios muestran que la melatonina produce adormecimiento incluso si se administra durante el día. La melatonina está disponible sin receta y puede ser eficaz en el tratamiento de desfase de uso horario o jet lag en individuos que han viajado a través de varios usos horarios y en el tratamiento del insomnio de trabajadores con cambios de turnos de trabajo. Si se toma la melatonina a la hora de acostarse durante unas pocas noches, puede acelerar el reajuste del ritmo biológico en estas personas. La melatonina también puede ser eficaz en el tratamiento del insomnio en pacientes ancianos que no se segregan adecuadamente la melatonina y parece ser eficaz en el tratamiento del síndrome de fase retrasada del sueño y en el trastorno del ciclo sueño-vigilia distinto de 24 horas. Debe indicarse que la melatonina es un fármaco no aprobado por la FDA. El Rameltion es un fármaco nuevo que actúa selectivamente en los receptores de melatonina y está aprobado para tratar el insomnio de conciliación. No produce dependencia, presenta poco potencial de abuso y, por tanto, no es necesario su control sanitario. Comparado con las benzodiazepinas, no hay evidencia de insomnio de rebote tras la suspensión de Rameltion. No debería utilizarse fluvoxamina, dado que este antidepresivo inhibidor selectivo de recaptación de serotonina es un potente inhibidor de la CYP1A2 y el uso simultáneo con Rameltion aumenta el pico de concentración plasmática de Rameltion en 70 veces. El Tasimeltion es otro agonista de melatonina aprobado recientemente para el tratamiento del insomnio asociado al trastorno del ciclo sueño-vigilia distinto de 24 horas, no 24. El No 24 es un trastorno crónico y grave del sueño marcado por una interrupción del ritmo circadiano. El No 24 afecta hasta un 70% de pacientes totalmente ciegos, ya sea por ceguera congénita o adquirida. Fue comercializado de manera engañosa en campañas publicitarias de TV, ya que no mencionaban el Tasimeltion, pero sí que destacaban la frecuencia del trastorno No 24 en personas ciegas. Hidrato de cloral. El hidrato de cloral es un hipnótico antiguo que ha quedado en gran parte obsoleto en la actualidad. Es un profármaco que se convierte en su metabolito activo, el tricloroetanol, por las enzimas hepáticas. Sus efectos están potenciados por el alcohol y la combinación de alcohol e hidrato de cloral ganó fama con los apodos de Mickey Finn y gotas del knockout. El hidrato de cloral se usa ocasionalmente para la sedación preanestésica en pacientes pediátricos. Fármacos ansiolíticos no sedantes. Buspirona. La buspirona es un agente ansiolítico único que no comparte similitudes estructurales con los otros agentes. El fármaco se usa en el tratamiento de la ansiedad crónica y produce un efecto ansiolítico sin causar una sedación marcada, amnesia, tolerancia, dependencia o relajación muscular. En algunos pacientes puede producir cefalea, mareo y nerviosismo, aunque estos efectos adversos habitualmente son leves y transitorios. La buspirona es un agonista parcial de los receptores de 5-hidroxitriptamina 1A, serotoninérgicos,
y puede ejercer su efecto ansiolítico activando la retroalimentación inhibitoria de la liberación de serotonina. De este modo, puede producir una regulación al alza de los receptores postsinápticos de serotonina. Este efecto lleva tiempo hasta que se desarrolla y es congruente con el retraso de 3 a 4 semanas en el inicio del efecto ansiolítico de la buspirona. La buspirona y los otros fármacos que afectan a la serotonina se tratan en el capítulo 26. Propanolol. El propanolol, un antagonista del receptor beta-adrenérgico, beta-bloqueante, se utiliza a veces para prevenir las manifestaciones fisiológicas del miedo escénico o circunstancial agudo, o ansiedad del rendimiento. Cuando se administra una hora antes del evento provocador de ansiedad anticipatoria, el propanolol previene la taquicardia y otros síntomas de ansiedad aguda producida por la estimulación simpática. Los mecanismos y propiedades de los beta bloqueantes se tratan detalladamente en el capítulo 9. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video y haberlo escuchado. Realmente espero que les haya servido un poco y claro, como siempre, estamos para mejorar cada día más y más. Recuerden que nunca es tarde para aprender, así que métanle ganas, muchos éxitos y suerte en su preparación médica y nos vemos en el siguiente video. Acá les dejo las preguntas de repaso y las soluciones también recuerden que las pueden encontrar al final del libro o también al final de este video. Muchísimas gracias por verlo, nos vemos.